Seguro para la gente que se quiere empezar el solitreo, yo creo que los dos artículos más importantes para el empezamiento son, seguro, como ya dijiste antes, Benny, el artículo del profesor David Bunis. Y seguro después el artículo que es que quitó nuestro caro amigo Carlos Yebra, de mismo en curto cómo empezarse el solitreo. Yo creo que son hoy en día los mayores recursos, vamos a decir, para el empezamiento del solitreo. Seguro vamos a meter en vaso del filmo el atadillo para topar estos dos artículos de empezamiento del solitreo. Y ya después, ya te lo empezaste, ya seguro bueno, en este tiempo puedes meldar el solitreo. ¿Cuál fue el primer texto que te acuerdas que meldates en solitreo? El primer texto que me di estaba en el libro que mencioné de antes, el libro de David Bunis, y era Ansinaba. Y ricos, cada uno de vosotros tiene un buen amigo. Él habla cuando queréis y se acalla si lo deseáis. Él guarda vuestros secretos y vos conta los suyos. ¿Quién es, dunque, este buen amigo? Es un buen libro. Este fue el primer texto que me di en Soletrero, cuando Wow. tenía 23 años. Y Sí, de ahí te acuerdas. me parece que es Ancina, que tendría que mirar el libro para que sí. Ama, creo que estoy casi seguro que es Ancina. Ama, y de otras cosas también eh, me lo han visto bueno. Por ejemplo, eh, en la revista Aquí Yerushalayim tenían una página en Solitreo y de ahí me empecé. Y de letras viejas de Salónica, copias de letras que pude meldar y comparar las escrituras de diferentes personas. Y no sé si sabes, hay diferentes estilos de su letreo. Por ejemplo, el estilo de Yugoslavia se asemeja mucho más al árabe que el soletreo que escribo yo. Eh, este soletreo de Yugoslavia lo puedo meldar, pero no lo puedo escribir. Este sí que es muy complicado. Se ve muy hermoso, pero no lo puedo escribir, pero lo puedo meldar con un poco de dificultad. En Yugoslavia el soletreo, por alguna razón, se asemejaba más al árabe. El soletreo de la Turquía era diferente, un poco diferente. Ujú, ujú. No creo que tenían diferentes nombres. El de Yugoslavia tiene este nombre, el de Turquía otro. No, se llamaba solitreo. Pero los estilos eran diferentes. Mismo también había solitreo de Marruecos, que era otro estilo. Vate all'atadillo che metimos debajo del filmo y melda enteramente de baldes, latino on the internet, separat for.